Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en las anteriores dos clases. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿de qué movimientos literarios hemos hablado? Del neoclasicismo, maestra. Del neoclasicismo. Muy bien. La clase pasada hemos visto el neoclasicismo desarrollado ¿dónde? En Francia. En Francia, ¿cierto? Hemos hablado del neoclasicismo francés, ¿ya? Hemos hablado sobre el neoclasicismo francés. ¿Qué hemos dicho al respecto? Hablamos sobre un reinado, sobre Molière, que fue un dramaturgo francés. Muy bien, hemos hablado de Molière, ¿sí? Muy bien, ¿qué características resalta sobre el neoclasicismo francés? ¿Qué es lo que se puede recordar de dicho movimiento? Hablamos sobre William Shakespeare con su obra literaria Romeo y Julieta. Muy bien, hija. Ya, también hemos hablado sobre el Renacimiento, ¿cierto? Que es parte de que uno de sus representantes es William Shakespeare. A ver, para ordenarnos. Hemos hablado sobre dos movimientos literarios, ¿cierto? El Renacimiento y el Neoclasicismo, ¿ya? El Renacimiento y el Neoclasicismo. El Renacimiento, ¿dónde surge? En Francia. ¿Surgirá en Francia el Renacimiento? ¿Dónde surge el Renacimiento, chicos? ¿Mm? En Italia, Miss.
Surge en Florencia, Italia, ¿cierto? A mediados del siglo. En Italia, Florencia. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que resalta dentro del Renacimiento? ¿Qué es lo que se recuerda del Renacimiento? ¿O se Miss resalta? resalta el humanismo y el antropocentrismo. Muy bien, el humanismo y el antropocentrismo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, aquí se va a dar a conocer mayormente los textos renacentistas gracias a la aparición de ¿qué? Gracias a la aparición de ¿qué, chicos? ¿Del neoclasicismo? No, de la imprenta, ¿ya? Ah, de Gracias a la aparición de la imprenta se llega a consolidar o a difundir mucho más, ¿ya? Aquí va a predominar mucho lo que es la razón, ¿ya? Lo racional, ¿sí? Ahora, dentro del neoclasicismo francés va a coincidir con el reinado de Luis XIV, donde la ilustración y aparición de nuevas mejor dicho, de nuevas ciencias y la búsqueda de hacer que el escritor escriba para que la población aprenda, ¿sí? Va a ser el cambio, ¿no? El cambio a las manifestaciones literarias, ¿no? Un pensamiento más ilustrado, porque acá aparece la Biblioteca Nacional, la Real Academia, ¿cierto? Que va a traer beneficios a la sociedad, porque no solamente va a buscar, sí, o escribir hechos históricos o hechos, sucesos de la sociedad, sino más bien va a buscar que la población aprenda. Ese va a ser el objetivo de los neoclásicos, ¿no? Así como surge en Francia con su máximo representante, que es Molière, quien nos narra su obra El Tartufo, ¿sí? Que nos va a dar a conocer a un ser hipócrita, a un ser mentiroso, lleno de un engaños, impostor. a un intruso que solamente busca su beneficio propio. Vamos a hablar también sobre el neoclasicismo, pero vamos a hablar de un neoclasicismo español y vamos a ver en qué coinciden ambos, ¿sí? El neoclasicismo del siglo XVIII, ¿sí? El neoclasicismo del siglo XVIII va a tener muchos aportes, tanto en el teatro, en prosa y en la literatura. En el teatro se va a respetar la regla de las tres unidades, el tiempo, acción y lugar. En prosa va a fomentarse mucho lo que es la crítica y los ensayos con Feijó. Y en la literatura vamos a ver una poesía pastoril, ¿no? La fábula, donde su finalidad va a ser enseñar. Una poesía pastoril vamos a ver con Valdés y Samaniego. Entonces, los neoclásicos del siglo XVIII que se va a desarrollar van a enfocarse en estos tres géneros, ¿no? Teatro, prosa y literatura, ¿sí? ¿Qué debemos de tener en cuenta sobre el neoclasicismo español?
el racionalismo, el moralismo, las imitaciones de los clásicos, el predominio de la razón sobre la imaginación. Es algo que va a resaltar dentro de esta época, ¿sí? Entonces, lo racional, lo moral, ¿no? Lo que se debía de hacer, pero aquí va a haber mucho eh, mal uso de la moral, ¿sí? Y imitación de los clásicos, ¿no? De esa perfección de la belleza. Dentro de sus manifestaciones vamos a tener a la fábula, el teatro y el ensayo, donde las obras son de Robinson Crusoe, Viajes de Gulliver con Swift, Los quites del joven Werther con Goethe, El sí de las niñas con Luis Fernando de Moratín, Félix Marías de Samaniego, Tomás de Iriarte y José Cadalso, ¿no? Son obras que van a resaltar mucho durante esta época, ¿no? Y que van a dar a conocer sus características y van a formar parte de este tipo de pensamiento. ¿Sí? Ahora, los neoclásicos españoles expresan una reacción de la burguesía contra el rococó, la reacción de la virtud contra la decadencia y se va a pretender simplificar, ¿no? Simplificar esta moral. Adopta y promueve ideas básicas sobre la Revolución Francesa y va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Por eso es que se dice que hay una revaloración dentro de lo clásico o por lo clásico, ¿no? Aquí se van a glorificar, eh, se va a aceptar el paganismo y se va a agregar la ciencia a la emoción, ¿no? Donde el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en los valores de la civilización romana, ¿no? Entonces, va a tener grandes aportes respecto a su manifestación, ¿no? A su manifestación literaria, su forma de pensamiento, cómo es que ellos van a ir interactuando y manifestando en la sociedad en la cual van a vivir, ¿no? El neoclasicismo español va a coincidir mucho con el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII se le denomina de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este ciclo se va el hombre, ¿sí? La sociedad va a rechazar a todo aquello que se haya impuesto, ¿no? Y solamente va a admitir lo que le va a llegar a través de la luz de su razón. ¿Qué quiere decir? En base a la razón de lo que ellos conocían. Entonces ellos, por todo lo que ya se había manifestado, ellos van a rechazar esto. ¿Sí? Y van a tomar en cuenta solamente por lo que les consta y por los que ellos pueden determinar en base a lo ya estudiado o leído, ¿o cierto? Entonces, para los neoclásicos, la razón va a ser la norma con la que se van a valorar todas las manifestaciones humanas, que va a tomar como consecuencia y va a aparecer en Europa a principios del siglo, ¿no? Del siglo XVIII. Y un grupo de pensadores con un espíritu científico, ¿no? Que van a tomar la experimentación o el hecho de experimentar, ¿sí? Como método para adquirir el conocimiento, sin temor a equivocarse, ¿no? Este movimiento va a recibir el nombre de ilustración, ¿no? Pero va a estar basada sobre el pensamiento, ¿no? Que ellos van a tener. Pues a eso se refiere. Ahora, ellos, los neoclásicos, mm, no solamente van a adoptar, sí, ideas antiguas, ¿no? Ideas ya manifestadas, sino van a dar a conocer, ¿sí? O van a manifestar, ¿sí? Ideas nuevas, ¿no? Ideas o nuevas propuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a desarrollar mucho lo que es la arqueología y se va a intentar reproducir las formas griegas, ¿no? Y romanas
pero con una precisión en que los artistas del Renacimiento no habían logrado obtener. Entonces ellos van a intentar hacer esta reproducción o esta representación un poco más perfecta, se podría decir, ¿no? Ahora, el redescubrimiento de la antigüedad clásica va a venir potenciado con los importantes hallazgos arqueológicos que se va a desarrollar dentro de esta época, ¿no? Herculano y Pompeya sepultados por las cenizas del Vesubio, ¿no? Que van a salir a la luz en el año 1719 y 1748, ¿no? En ambos épocas se van a encontrar, ¿no? Entonces va a haber nuevas redescubrimientos, nuevas invenciones, se podría decir, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la literatura en el siglo XVIII? ¿Cómo creen que haya sido? ¿Tendrá algo que ver con el Renacimiento? ¿Qué consideran ustedes, chicos? ¿Nadie? A ver, la literatura en el siglo XVIII se va a considerar, sí, se va a considerar a los escritores griegos porque recordemos que una de las características es la revaloración por lo clásico, ¿cierto? Entonces, por lo clásico, por lo griego. Entonces, aquí a los escritores griegos y latinos se les va a tomar como modelos que ellos tenían que imitar, ¿no? Su forma de escritura, su forma de redacción, para ellos va a ser, ¿sí? Digno o motivo a imitar, ¿no?
a imitar dicha forma, dicha técnica que vayan a tener los neoclásicos de esta época, ¿sí? Por eso es que hay un retorno a lo clásico grecolatino y va a ser el origen de la palabra neoclasicismo. Por eso es el término neoclasicismo. ¿Por qué? Porque es un retorno o una imitación a lo ya manifestado, ¿no? Al clasicismo. Por eso es que se denomina de esta forma. ¿Sí? Ahora, los neoclásicos, sí, van a dar de preferencia a la razón. Y recuerden que los griegos y los latinos también forman parte de esa forma de pensamiento, ¿sí? Entonces, frente a los sentimientos, ¿no? Para ellos lo fundamental o lo importante va a ser por lo que la razón les mande a desarrollar, o lo que en realidad se debería de ser, más que por los sentimientos. Y se va a imponer reglas a las que se deben ajustar las obras literarias de esta época. Y como consecuencia de lo anterior, se va a abandonar mucho lo que es la producción lírica, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción lírica es un tipo, una forma de dar a conocer los sentimientos más que por la razón, ¿no? Entonces, por eso se va a abandonar mucho esta manifestación y se va a rechazar lo imaginativo y lo fantástico, ya que ya no se va a escribir para entretener a la sociedad, sino se va a escribir para educar a la sociedad. ¿Cierto? Recuerden, el neoclasicismo francés también se manifestaba de esa forma, ¿cierto? Entonces ya no solamente se va a escribir para entretener, sino para educar, ¿ya? Para educar, para hacer que la sociedad aprenda, ¿sí? Entonces, esto es un gran aporte de los neoclásicos, ¿no? Ahora, la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador, ¿no? Dentro de su temática o dentro del desarrollo de los temas que ellos van a manifestar. Sí, entonces recuerden, ¿por qué se le denomina neoclasicismo? ¿Por qué? Porque los neoclásicos tienen un retorno hacia los pensamientos o a la forma, la técnica de los clásicos, ¿cierto? Por eso se denomina de esta forma, ¿sí? Ellos van a poner o imponer la razón más que los sentimientos. Es por ello que se va a dejar de lado la producción lírica, porque la producción lírica es una producción amorosa, sentimental, subjetivista. Y ellos van a rechazar mucho lo que es lo imaginativo y lo fantástico, ¿sí? Porque no solamente se va a escribir ya para entretener, sino también para educar a la sociedad, para que la sociedad aprenda. Por eso es que se van a ir apareciendo nuevas ciencias. Aquí nace lo que es la enciclopedia, recuerdan ello, ¿sí? Y ellos van a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador de la época, ¿sí? Eso no hay que olvidar. Ahora, al neoclasicismo también recuerden que se le denomina el tiempo de la ilustración, porque va a venir con muchos cambios, no solamente en forma de pensamiento, sino en la ciencia, en la cultura, y hay una ideología ilustrada, ¿no? Donde se va a denominar como un movimiento cultural e ideológico que se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII. Eso tengámoslo en cuenta. ¿Qué rasgos tenemos? Espíritu crítico y culto a la razón, ¿ya? Un espíritu crítico y culto a la razón. Va a haber una oposición a los prejuicios, a la ignorancia y a la sumisión intelectual, ¿sí? Una oposición completa. Una fe en el progreso, en el espíritu científico, ¿cierto? En el avance de la ciencia, ellos va a haber ese sentimiento de prosperidad, se podría decir, ¿no? Hay también el laicismo,
que es aquel movimiento que defiende la libertad espiritual, donde muchos van a ser anticlericales y al ser anticlerical van a atacar a la iglesia, ¿no? O a la forma de pensamiento de la iglesia. No, una religión natural también donde se cree en la bondad natural del hombre, el deísmo, donde Dios se desentiende del hombre y del mundo, ¿ya? Entonces aquí hay una religión natural, ¿no? Donde eh, para ellos consideraban que Dios no los ayudaba o se desentendía por completo, ¿no? Del hombre, de la sociedad y del mundo en el cual ellos estaban, ¿no? Entonces a eso se basaba. Por eso es que hay laicismo también, ¿no? Y la filantropía, ¿no? Donde la solidaridad, la fraternidad y el bien común forman parte de la sociedad y donde al ser humano se le va a considerar o al hombre como un ciudadano con derecho y deberes, ¿sí? Entonces, son 5 rasgos, ¿sí? Que va a hacer que esta forma de pensamiento, esta forma de ideología, se va a manifestar dentro de esta época, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden, la ideología ilustrada o este movimiento ideológico cultural, ¿sí? Va a marcar mucho el espíritu crítico, culto por la razón, la fe en el progreso, el laicismo, la religión natural, la filantropía, ¿cierto? El espíritu crítico y culto a la razón, tengamos en cuenta ello. El laicismo es una característica muy fundamental dentro de esta época, porque aquí se va a dejar de lado a las divinidades, no a la deidad, ¿cierto? O a la alabanza a Dios, se podría decir, ¿no? Por una religión más natural, por lo creyente de cada uno, de cada individuo, ¿sí? Y la filantropía, ¿no? Donde el hombre es ciudadano con derecho y deberes, ¿sí? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro, Min. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces seguimos, ¿sí? Entonces ahora, el reformismo también para los neoclásicos va a ser una necesidad de cambios profundos, ¿no? Donde se va a defender mucho el despotismo ilustrado, donde para ellos considera que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces ese despotismo, esa necesidad de cambios que va a haber, va a provocar este reformismo, ¿no? La reforma, el cambio, por lo que ellos consideraban erróneo dentro de esta época, ¿no? El afán didáctico, ¿no? Donde el saber hace libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? Para ellos o para los neoclásicos consideraban que la literatura debe de enseñar deleitando. ¿Qué quiere decir deleitar? Enseñando, educando al pueblo, ¿no? Ellos consideraban, y por eso es que ya su temática no va a tener solamente un formato, ¿sí? Ahora el neoclasicismo va a ser una vuelta a los clásicos, recuerden ello, tanto los griegos, latinos y españoles del siglo de oro, donde sus normas de escritura, las normas estéticas que ellos van a tener, va a ser referente a la literatura clásica, por ejemplo, la verosimilitud, a la imitación a la naturaleza y las reglas de las 3 unidades de Sócrates, donde van a surgir aquí
ya como se va a hacer una literatura para enseñar al pueblo, van a ir surgiendo las academias, donde éstas van a subrayar el valor normativo de lo clásico, ¿no? Y se van a despreciar el barroco y se va a defender el buen gusto, ¿sí? Entonces van surgiendo las academias, ¿ya? Recuerden, ¿por qué? Porque la literatura se va a hacer para enseñar a la sociedad, ¿sí? Entonces esos van a ser ahora. ¿De qué forma se presenta la literatura en el siglo XVIII? Recuerden al inicio que les mostré un gráfico en donde les mostraba la lírica, el teatro y la prosa, ¿no? Recuerden que ya no hay muchas manifestaciones cuanto a la lírica, pero sí va a tener más manifestaciones dentro de una poesía ilustrada, ¿no? Con los jovellanos y José Cadalso, y la poesía sentimental de Leandro Fernández de Moratín. Dentro del teatro vamos a hablar de tres: tragedia neoclásica, la comedia sentimental y la comedia neoclásica, ¿no? Aquí vamos a tener la tragedia neoclásica con García de la Huerta, con Raquel, comedia sentimental con Jovellanos, el delincuente honrado, y comedia neoclásica con Moratín, ¿no? Con sus obras El sí de las niñas, La comedia nueva y El viejo y la niña. Y en prosa, que es narrativa, preceptiva, vamos a tener a Luzán con la poética, y en ensayo vamos a tener a Feijó con el teatro crítico universal, cartas eruditas y curiosas, y José Cadalso con los eruditos a la violeta, ¿no? Cartas marruecas y noches lúgubres. Y los jovellanos, memorias sobre la educación pública, ¿no? Entonces, estas manifestaciones van a tener mucho realce. Sí, en una poesía neoclásica, por ejemplo, se va a considerar ese mal gusto de expresar sentimientos, ¿no? Aquí los poetas de este movimiento van a tomar temas no solamente sentimentales, sino, por ejemplo, el bucólico, pastoril y la fábula, ¿no? Donde va a ser una poesía bucólica o pastoril. En este tipo de poesía se va a ensalzar, o se va a hablar mucho sobre la naturaleza, ¿no? Sobre la naturaleza, la exaltación de la naturaleza, más que el sentimiento. Y aquí va a destacar Juan Meléndez Valdés, ¿no? Dentro de esta forma de literatura. Y en la fábula, en el siglo XVIII, también se va a cultivar la fábula con el objetivo de ofrecer al lector consejos y enseñanzas morales. Es aquí, en la época de los neoclásicos, donde surge la fábula, ¿sí? Los consejos y enseñanzas morales, puesto en boca de animales, ¿no? Que recuerden que la mayoría de las fábulas son representaciones de animales, ¿no? Y al finalizar nos va a dar siempre una moraleja. Aquí vamos a tener a los grandes fabulistas como Iriarte y Samaniego, ¿sí? Por ejemplo, el burro flautista. Esta fábula, ¿sí? Sí, va a tratar, ¿sí? Sobre un ente fundamental. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de esta fábula? Para que sea un poco más dinámica la clase. A ver, Juana, léeme esta fábula. Ya, buenas tardes, muchas gracias. Ya dice, la fábula en el siglo XVIII también se cultivó la fábula con el... Debajo, Juana, el donde burro dice flautista. el burro Ya, flautista, un burro perdón, maestra. Ya, es famosa su fábula titulada El burro flautista. Un burro se acerca a una flauta y al, al oírla, olerla, dice, olerla. es que esta letra muy pequeña, esta suena, lo que hace pensar al animal que sabe tocarla. Entonces el autor saca la moraleja: sin reglas del arte, el que acierta en algo, acierta por casualidad. Sin reglas de arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fábula, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad.
cerca de unos prados que hay en mi lugar. Pensaba un barrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acércase a Eso. oírla. Eh, el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el barrico, qué bien sé tocar y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borricos hay que una vez aciertan por casualidad. Profesora, gracias. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla acá? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué moraleja nos da esta fábula? Que el burro, por ser burro, no, no es burro, sino que es inteligente. Exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da a entender? Que él, por casualidad, ¿cierto? Tocó una flauta y nadie lo podía creer, ¿cierto? Entonces, la moraleja que nos da a entender es que a veces nosotros, ¿qué sucede? Hacemos las cosas bien, pero sin eh, querer, es como decir sin querer queriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Intentarlo. Si no lo intentamos, no lo vamos a lograr, ¿cierto? Entonces, esa es la moraleja que nos da, que a veces sucede que a veces las situaciones, sin querer queriendo, hacemos cosas y nos sale perfecto. Y quedamos en el hecho de que quizás tuvieron dudas sobre lo que nosotros íbamos a realizar. ¿No es así? Entonces, esa lección nos da el burro flautista. Otro representante es Tomás de Iriarte, nació en la Orotava, Tenerife, en 1750 y muere en Madrid en 1791. Él es traductor de la primera secretaria de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra, y además de las fábulas literarias, él escribe muchas obras que va a hacer bastantes traducciones del francés y también va a ser compositor, ¿no? Donde utiliza sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario. ¿Sí? Entonces, Tomás de Iriarte nos da a conocer esa forma, ¿no? Y Félix María Samaniego nació en Languardia, Álava, y en el año 1745 y muere en el mismo pueblo en 1801. Él estudia en Valladolid y viajó por Francia, cuya influencia se va a advertir en la única obra por la que lo conocemos, ¿no? Que son las fábulas morales, que son 157 fábulas distribuidas en 9 libros que van a estar escritos para los alumnos del seminario de Vergara, ¿no? Por eso es que se hace conocido. Samaniego ridiculiza los defectos humanos en las fábulas, imitando a los grandes fabulistas como Fedro, como Esopo y La Fontaine, que aunque las fábulas de Samaniego van a estar escritas en versos, su carácter es prosaico, dados los asuntos que trata y su finalidad va a ser muy didáctica, ¿no? Entonces, cuanto a las fábulas, vamos a tener a esos dos grandes representantes del neoclasicismo. La prosa en el neoclasicismo, que se va a manifestar a través del ensayo, va a ser una producción literaria, va a ser escasa y va a predominar la prosa en forma de crítica y de ensayo. Aquí tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijó, donde su obra de Feijó va a ser muy didáctica, ya que va a estar encaminada a poner de manifiesto la verdad y atacar el error, ¿no? Él va a estar en contra de lo erróneo.
¿no? De acuerdo al movimiento, que es un pensamiento ilustrado de la época, se va a proponer enseñar al pueblo y para ello va a criticar todas las supersticiones, ¿no? Sus falsas ideas, sus costumbres rutinarias, ¿sí? Y todo aquellos que ellos eh, tenían como costumbre, se podría decir, ¿no? Y va a intentar difundir en España las novedades de la cultura europea que va a hacer que el siglo, ¿sí? Que ese siglo muy superior al noreste, ¿no? Acá él manifiesta un teatro crítico universal y cartas eruditas, ¿no? Es teatro crítico universal, es una obra que va a estar escrita en forma de ensayo y va a constar de 8 tomos donde el autor va a atacar duramente las supersticiones y las falsas creencias, ¿no? Marcando ese límite entre lo natural y lo sobrenatural. Cartas eruditas también van a estar escritas en formas de ensayo. En ellas sí expone, sí, en 5 tomos diversos problemas filosóficos, literarios, morales, ¿no? Con la finalidad de educar al pueblo, ¿no? Y en el teatro, sí, vamos a ver que el teatro se va a someter a las normas rígidas del clasicismo, por lo que se va a adoptar la regla de las 3 unidades que Lope de Vega había roto en el barroco, ¿no? Y va a desaparecer de las obras de teatro todo tema imaginativo y fantástico, así como la mezcla de lo trágico y lo cómico, ¿no? Surge aquí un teatro exclusivamente didáctico como la regla de las 3 unidades, acción, tiempo y lugar, ¿no? Donde acción solo habrá una acción en la obra, y en el teatro anterior, por ejemplo, se manifestaban acciones paralelas, ¿no? La de los señores y la de los criados, por ejemplo. El tiempo, la acción debe suceder como máximo a lo largo de un día, ellos consideraban eso, y el lugar donde toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio, en el mismo espacio. Entonces, esta forma de pensamiento van a tener los neoclásicos. Para que me puedan entender mucho mejor, vamos a ver este pequeño video, ¿sí? Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, un movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII.
contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, entonces hemos visto ese pequeño resumen referente al neoclasicismo, ¿no? Lo que les he venido manifestando. Muy bien, uno de los grandes representantes dentro de la prosa del teatro va a ser Leandro Fernández de Moratín, del año 1760 al año 1828. Él es un escritor muy importante, ya que su obra teatral va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas y va a convertirse al autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de este ciclo. Él va a tener dos obras literarias muy fundamentales, como es la Comedia Nueva, El Café, donde se critica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se atrevían a escribir obras dramáticas, ¿no? Para él criticaba a aquellos que solamente lo escribían por placer, ¿no? Y el sí de las niñas. En esta obra va a ser una dura crítica a esas familias poderosas que obligaban a sus hijas a casarse, ¿no? Sin tener en cuenta los sentimientos, solamente se dejaban guiar por las riquezas que quizás tenía en esa época la persona con la cual se iban a casar sus hijas, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces vamos a ver este pequeño resumen respecto a esta obra literaria, ¿sí? De Leandro Fernández de Moratín. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura, y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento.
Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella, y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él, y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más, y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía, y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien. ¿Quedó claro entonces respecto al neoclasicismo y cómo es que se da a conocer dentro de las obras literarias, chicos? ¿O tienen alguna duda al respecto? Sí, mi, quedó claro.
Muy bien, chicos. Sinceramente espero que me hayan podido entender, anotar las partes más importantes referente a este movimiento. Sí, si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.